Si ustedes aún no tienen muy claras cuáles son las diferencias entre un gobierno de libertades, un gobierno enfocado en darle la libertad al individuo y un gobierno socialista y enfocado en incrementar el tamaño del Estado, quédense en este video que con un ejemplo muy sencillo comparando a Argentina y a Colombia lo van a entender. ¿Ustedes recuerdan lo que Milei prometió en campaña? Porque si no, yo se los recuerdo. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada que es el Estado, el gran curro y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra, que es Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Bien, lo vamos a dejar hasta ahí porque el video es bastante largo, pero la idea se entiende. Milei explica una cosa que es tan sencilla de entender y que no se necesita ser un genio para comprenderla. Un Estado grande genera dependencia y esa dependencia no permite al individuo desarrollar sus capacidades y por tanto las economías no crecen. Y es que pasa como aquel padre que sobreprotege a su hijo y crea un vago, bueno para nada, incapaz de salir adelante por sí mismo, mientras que un Estado pequeño pero eficiente funciona como ese padre que le da las herramientas a su hijo, pero su hijo tiene que valerse por sí mismo. Son ejemplos que estoy dando como para darle un sentido mucho más sencillo a este video. El punto es que Milei prometió una cosa en campaña, las personas votaron por eso. Y hoy ya ha cerrado ministerios y está cumpliendo a cabalidad lo que prometió. Tanto así que congeló el aumento salarial en Argentina, tal cual como también existe en Colombia, todos los años. Congeló el de todo el ejecutivo, el de sus ministros y el de él. Y por querer crear este modelo de país, Javier Milei ha sido objetivo de críticas del gobierno colombiano. Específicamente de esta mujer y de Gustavo Petro. Pero analicemos qué tan diferentes son con sus promesas y con lo que han hecho. Recuerden una cosa, Gustavo Petro, tan pronto asumió la presidencia, dijo que el gobierno anterior había dejado la olla raspada. Mismas declaraciones de Javier Milei, por supuesto. Los dos dijeron que habían recibido un país en crisis económica. Pero el dilema es cómo han actuado frente a eso. Ya les mostré lo que ha hecho Javier Milei. Está cumpliendo y lo está haciendo bien. Pero ¿qué ha hecho Gustavo Petro? Veamos. ¿O no? ¿Saben qué? Antes de hablar de Gustavo Petro, empecemos por hablar de Francia Márquez. Escúchenla muy bien en este video, cuando estaba en campaña. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Javier Milei. Sí. He tenido momentos donde me siento incómoda llegando con una camioneta blindada a los territorios de comunidades que no tienen agua potable, que no tienen saneamiento básico, donde hay niños que no tienen el profesor a la escuela y uno llegando con un carro blindado, eso se siente incómodo. Ya la escucharon, ella se sentía incómoda por llegar en camionetas blindadas a los territorios olvidados del país. Eso lo decía en campaña porque era bonito de escuchar, porque es popular decir vamos a ayudar a las comunidades, les vamos a dar, les vamos a regalar. Porque mientras uno decía vamos a recortar, vamos a quitar subsidios diciendo la verdad, otros decían que iban a generar las condiciones y que iban a recortar los gastos del Estado, porque era increíble que los políticos vivieran como reyes, mientras en las comunidades, por ejemplo, como dice ella, ni siquiera había agua. Pero bueno, ganaron, ya prácticamente tienen 2 años de gobierno. ¿Qué pasó, Francia Márquez? ¿Cumplió su palabra? Veamos. El fin de semana fui y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero. Y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no, eso pues de malas, pero de malas. Y entonces, ¿por qué la vicepresidenta pobre que viene de abajo, humilde, entonces no lo puede usar? Pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Y a pesar de que esto es una noticia vieja, sirve para entender el contexto y las diferencias entre estas personas y las personas que se consideran libertarias y que por lo menos como Javier Milei están dando un ejemplo de coherencia. Así es esto, venden un discurso hermoso de igualdad, de equidad, de la lucha contra la pobreza, donde mejor dicho, la esperanza baña al pueblo, gracias a ellos, obviamente. ¿Y cuál es su fórmula? Incrementar el Estado. Pero ¿por qué no se nos había ocurrido antes? Como por ejemplo, esta mujer llegó a ser vicepresidenta y su exigencia fue esta, el Ministerio de la Igualdad.
Un ministerio que en otros países ya ha demostrado que no sirve para nada. Pero no, la prioridad no es hacer un plan estratégico y fundamentado de la construcción de acueductos, escuelas en las, regiones olvidadas de Colombia. No, aquí la estrategia del gobierno es meterle 2 billones de pesos a un ministerio que no sirve para nada, simplemente para dar burocracia y para engrandecer el Estado. O hablemos de lo que ha hecho el mismo presidente de la República, viajando por todo el mundo hablando del cambio climático, pero usando un avión privado, y además de eso buscando acuerdos multilaterales con países, pero no consiguiendo absolutamente nada. ¿Quién va a confiar en un gobierno de izquierda y que además no ha sido capaz de gestionar su propio país? O ni hablemos de los escándalos de doña Verónica Alcocer, que está involucrada en gastos millonarios, no solo millonarios, multimillonarios. ¿Para qué? ¿Enfocados en algo social? ¿Enfocados en mejorar la economía del país? No, enfocados en su maquillador, en su masajista, en su fotógrafo. Porque así es esto. Las personas con esta inclinación política son parásitos que viven del Estado. No saben hacer absolutamente nada más que convencer incautos con discursos demagogos para llegar al poder y muy seguramente querer quedarse. Ya lo ha dicho Gustavo Petro, a él no le interesa la gente. Él solamente quiere repetir en el año 2026, en cuerpo ajeno o propio, quién sabe. Porque para ser muy específicos, mientras uno entiende que hay una crisis económica y recorta gastos, congela salarios y hace todo lo posible por detener la hiperinflación que hay en su país, el otro gasta y permite aumentos salariales, abre nuevas embajadas, abre nuevos ministerios, abre burocracia. Yo les quiero hacer una pregunta a usted que está viendo este video. Si usted está económicamente mal, ¿sigue gastando o recorta, ahorra y paga? Es que no tiene sentido. Alguien con un poquitico de función en sus neuronas me respondería, hay que ahorrar. En este momento, Argentina y Colombia tienen modelos de país muy distintos. Me refiero a la hora y al enfoque. Porque mientras unos admiran el modelo venezolano, otros admiran el modelo salvadoreño. Y ustedes ya saben en qué ha terminado cada uno de los dos modelos. Y si las cosas siguen como van, y Argentina sigue el modelo de El Salvador, y Colombia sigue el modelo de Venezuela, los resultados no serán muy distintos. A muy grandes rasgos, y sin darle tantas vueltas técnicas al asunto, esa es la diferencia entre esta socialista, que lo es, y este hombre libertario que quiere cambiar la Argentina. Y es que los dos llegaron con las promesas del cambio. Y claro que están cambiando las cosas, para mejor y para peor, respectivamente, en sus países. Hombre, recuerden que si les gusta mi contenido, la mejor manera de apoyarme es dándole ahí, en el botoncito rojo. Nos vemos pronto y esperemos que algún día en Latinoamérica tomen conciencia y dejen de votar por estos ineptos que no saben sino destruir las naciones y generar pobreza, porque les encanta generar pobres dependientes del Estado. Nos vemos.